Estamos. Suerte. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Supongo que estarán ingresando al webinar, al Zoom, a la sala. Hoy estamos nuevamente reunidos estamos con parte del equipo de Asaigo IPS. Gracias por acompañarnos. Gracias al Laboratorio Gador de Argentina por ayudarnos, patrocinarnos en esta empresa de hacer webinars y de difundir los temas de infecciones que tanto nos interesan y que tanto nos complican en la práctica diaria. Hoy fundamentalmente nos vamos a dedicar a los temas de las infecciones cérvico-vaginales, motivo de consulta absolutamente diario y dolores de cabeza durante muchos años para nosotros y para las pacientes. Así que esta noche vamos a tener el relato de 4 amigos de hace muchos años trabajando todos en infecciones. En primer lugar va a hablar Miguel Tilly, y va a hablar de un tema importantísimo que es el microbioma vaginal. ¿Por qué darle tanta importancia al microbioma vaginal? Son temas nuevos que vienen para instalarse, así como vino el COVID y se queda con nosotros. Esto es mucho más interno para cada uno de los seres humanos, así que es fundamental también para el tema de las infecciones cérvico-vaginales. En segundo lugar, y repitiendo, la doctora Patricia Galarza, nos va a hablar de infecciones por clamidia y gonococo, siguen siendo un problema y por qué. En tercer lugar, nos va a hablar el doctor Adrián Orsini, también repitiendo, infecciones vulvovaginales recurrentes, gran tema en el consultorio. ¿Existen medidas efectivas para resolver el problema? Bueno, así que por favor todo el mundo agarrando lápiz y papel o foto o lo que sea. Y finalmente, otro tema muy importante en infecciones cervicovaginales, que es la mirada clave de las infecciones del TGI, pensando desde una mirada en perinatología. Y para este tema lo vamos a escuchar el doctor Fernando Novik. Y ahora les voy a presentar con currículum a cada una de las personas que nos está acompañando, de los colegas. Bueno, a mí me conocen, yo soy María Eugenia Escobar, en este momento me toca actuar como presidente de Asaigo y soy ginecóloga infanto-juvenil, especialista en endocrino ginecológica, y bueno, soy una mujer curiosa básicamente, por eso estamos siempre haciendo cosas nuevas. Como primer orador, Miguel Tilly, que nos va a hablar, perdón, ya dijimos de qué, pero sí es especialista en ginecología y obstetricia, es jefe de consultorios externos del Hospital de Agudos Eva Perón de San Martín, y es docente adscripto de la Cátedra de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Patología del Tracto Genital y Colposcopía, y es expresidente de Asaigo, y actualmente es secretario científico en nuestra comisión. Y bueno, en segundo lugar vamos a escuchar a Patricia Galarza. Patricia tiene un currículum larguísimo, ¿saben? Es bioquímica, máster en salud pública internacional, especialista en microbiología, es jefa del Centro Nacional de Referencia en Enfermedades de Transmisión Sexual de la ANLIS-Malbrán, es coordinadora de la Red Nacional de ITS, del Programa de Vigilancia para la Sensibilidad de Gonococo, es coordinadora del control de calidad, del Programa de Control de Calidad en diagnóstico y en seguimiento de gonocoxia, de sensibilidad de gonocoxia en Latinoamérica, en fin. También es miembro con nosotros de la comisión directiva de Asaigo, OPS, en fin, OMS, Patries, bueno, también otra colaboradora y otro miembro de Asaigo como todos nosotros, y una mujer curiosa. Adrián Orsini es ginecólogo también, es un muchacho curioso, Adrián. Ginecólogo obstetra, se desempeña en el consultorio de infecciones de transmisión, de infecciones en gineco-obstetricia en el Hospital Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y finalmente, y no por último, menos importante, sino re importante, Fernando Novik es tocoginecólogo, es médico de planta en el servicio de obstetricia del Hospital Vélez Sarsfield de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es docente de la unidad de docente hospitalaria en la cátedra de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, en el hospital en donde se desempeña, es coordinador de la residencia en el Hospital Vélez Sarsfield también, y es miembro de la comisión directiva de ASAIGO. ¿Saben qué? Todos somos curiosos, a todos nos interesan estos temas, y pertenecer a ASAIGO, movernos en ASAIGO, hacer nuestros cursos, etcétera, nos ha cambiado la cabeza. Así que bienvenidos. Le voy a dar lugar al primer disertante, el doctor Miguel Tilly, que nos va a hablar de microbioma vaginal. Gracias, adelante Miguel. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, María Eugenia, por invitarme a participar de esta actividad tan importante y práctica. Y esto de la curiosidad que comentabas, ya me surgió cuando era residente y fui a rotar con la doctora Alicia Farinati, que rindo mi homenaje a ella, porque de lo que aprendí de la parte de infecciones cérvico-vaginales, a Alicia le debo tanto, y también al doctor Mormandi. Y he aprendido mucho a respetar a lo que se llamaba antes flora vaginal, y actualmente se llama microbiota o microbioma vaginal. A respetarlo porque de ahí surgen las infecciones, no solamente las infecciones endógenas, sino también vamos a ver que la alteración de este microbioma puede condicionar o favorecer la aparición de las infecciones exógenas. Agradecemos al laboratorio Gador por facilitarnos, propiciarnos este webinar. Estos son los temas que vamos a tocar: el concepto de vaginotipo, de disbiosis, y una introducción a las infecciones cérvico-vaginales, además de cómo está compuesta la microbiota vaginal. Sepamos que son constituyentes del sistema inmune natural o innato, la microbiota vaginal. Es parte del sistema de defensa que está destinado a cualquier tipo de patógeno. Disculpen, pero está programado para la animación y quería sacarla, disculpen. La normalidad de esta microbiota nos va a prevenir de infecciones de transmisión sexual, y también nos va a prevenir de la aparición de infecciones endógenas como vaginosis bacteriana, candidiasis y vaginitis aeróbica. Y al prevenir las infecciones endógenas también vamos a prevenir las complicaciones, ya sea la EPI fundamentalmente en la mujer no embarazada, y el parto prematuro en la mujer embarazada. Esto que se llamaba antes se llamaba flora vaginal, y actualmente se habla de microbiota o microbioma, debe diferenciarse en el sentido... Sí. Espero que no se pase rápido. Disculpen estos problemitas técnicos. La diferencia fundamental entre microbiota y microbioma, Gustavo, decime qué querés que haga, porque está mal, les pido disculpas, pero está mal la animación. Tendrías que sacar a todos la animación, y me parece una pérdida de tiempo. Dale. La diferencia fundamental, les decía, entre lo que es la microbiota y el microbioma, es que el microbioma se refiere fundamentalmente al conjunto de genes de los microorganismos. Es decir, es un concepto más amplio que incluye las bacterias cultivables o los microorganismos cultivables y los no cultivables. Y esto fue gracias al advenimiento y al desarrollo de la biología molecular. Estos microorganismos utilizan al huésped para poder replicarse, pero también el huésped utiliza a estos microorganismos y todos los productos bioquímicos que producen para distintas funciones. Es importante, digamos, el microbioma a nivel intestinal, en las funciones de producción de vitamina, digestión, también en la piel, en orofaringe, y a nivel cérvico-vaginal es importante, como vamos a ver ahora, por la producción de ciertas sustancias que permite la regulación de la ecología vaginal.
este ecosistema es dinámico y hay una serie de microorganismos, ya sea fundamentalmente bacterias, aerobias y anaerobias, incluyendo también a los micoplasmas, los molicutes, e incluyendo también a los hongos. Distintas especies de albicans pueden estar colonizando el tracto genital. Pero la especie dominante del microbioma vaginal son los lactobacilos. Y a través de fundamentalmente de tres componentes, permite regular la ecología vaginal, a través de la producción de ácido láctico, de agua oxigenada y de una sustancia semejante a los antibióticos que son las bacteriocinas. El ácido láctico, que es, digamos, producto de del paso de glucosa 6-fosfato a ácido láctico, ahí donde intervienen los lactobacilos. La glucosa 6-fosfato es por la degradación del glucógeno a nivel del epitelio cérvico-vaginal. Y el depósito del glucógeno es dependiente de los niveles de estrógenos. Por eso en la mujer, digamos, posmenopáusica, al descender los estrógenos, también desciende el contenido de glucógeno a nivel del epitelio y empiezan a haber variaciones, el aumento de pH, disminución del contenido de ácido láctico. Entonces, fundamentalmente son estos metabolitos los que permiten, digamos, regular la ecología vaginal. Pero también hay otros mecanismos por los cuales los microorganismos compiten a nivel del tracto genital, ya sea por adherirse al epitelio vaginal mediante receptores específicos, también competencia por los nutrientes. Tenemos que diferenciar lo que es una infección de una colonización, donde en la colonización los microorganismos están, pero no suelen producir enfermedad, ni clínica ni subclínica. Por supuesto que esta colonización depende de cuestiones del huésped. Fundamentalmente la inmunidad del huésped es la que permite el mantenimiento en estado de colonización. En cambio, en la infección hay una replicación de los microorganismos y ahí sí hay una enfermedad, ya sea subclínica o clínica. Por ejemplo, Chlamydia trachomatis no suele colonizar, o sea, cuando está presente es un microorganismo que se adquiere en general por la vía sexual y su presencia determina o una infección subclínica o una infección clínica a través de una cervicitis mucopurulenta, por ejemplo. Y hay colonizaciones del tracto genital inferior que son potencialmente riesgosas, como las enterobacterias, como el estreptococo del grupo B. Los micoplasmas, después vamos a hacer algunos comentarios. Cándida, actinomyces, el complejo de bacterias que suelen estar asociados a vaginosis bacteriana. Debemos recordar algunos aspectos importantes en cuanto a la composición del contenido vaginal normal, y es que el pH, dado por la producción de ácido láctico, la cifra de normalidad en mujeres en edad reproductiva es entre 3,8 y 4,5. En cuanto a la cantidad de leucocitos presentes en el contenido vaginal, tenemos que considerar hasta 10 por campo como normal, si no decimos que ya hay respuesta inflamatoria, y cuanta más respuesta inflamatoria, sobre todo, por ejemplo, a nivel cervical, es indicativo de la presencia de un cuadro infeccioso. A nivel vaginal, cuando hay respuesta inflamatoria, vamos a decir que es una vaginitis, pero hay algunas infecciones que no producen un exceso de leucocitos, como la vaginosis bacteriana, pero sí hay alteraciones celulares. Y a veces esta evaluación de la respuesta inflamatoria nos sirve como parámetro para diferenciar una colonización de una infección. El término microbioma humano fue propuesto por este biólogo estadounidense que ya ganó el premio Nobel de Medicina, había ganado en el año 58.
y forma parte, digamos, este proyecto del microbioma humano, parte del proyecto Genoma Humano. Se tomaron voluntarios sanos, varones y mujeres, y a partir de ahí se estudiaron, digamos, la composición genética de los microorganismos. Como vamos a ver, las especies de lactobacilos que se cultivan y que son más frecuentes de encontrar en la vagina son el Acidophilus y el Fermentum. Pero cuando nosotros estudiamos a los lactobacilos mediante métodos genotípicos por PCR, vamos a ver que las especies involucradas son diferentes. El Lactobacillus crispatus es, digamos, vamos a ver los distintos tipos de vaginotipos, pero predomina en el tipo 1, el Gasseri predomina en el tipo 2, el Jensenii en el tipo 3, después tenemos el Iners, el Vaginalis, y gracias al estudio de estas comunidades microbianas que están presentes normalmente en el contenido vaginal, mediante técnicas que se llaman metagenómicas, que permite, digamos, estudiarlas en una muestra y caracterizarlas en su totalidad, se han establecido los distintos tipos de vaginotipo. Este estudio de Ravel y colaboradores, publicado en el año 2011, vino a cambiar, digamos, el tema del conocimiento del microbioma vaginal. Y ellos categorizaron a estas comunidades en 5 tipos, y el tipo 4 lo dividieron en A y B, el tipo 1 a predominio del Crispatus, el 2 Gasseri, el 3 el Iners, el 5 Jensenii y el 4 fundamentalmente bacterias anaerobias. Lo que quería destacar es que de acuerdo a la etnia, de acuerdo a la raza, puede haber variaciones. Si ustedes comparan la raza negra, tiene más prevalencia de vaginos tipo 4. En cambio, la raza blanca tiene más predominio de vaginotipo 1, que es el Crispatus. Y esto es importante también cuando se habla de probióticos. No todos los probióticos son iguales, no todos los probióticos tienen, digamos, la misma composición, la misma elaboración, con lo cual, digamos, los resultados suelen ser diferentes, y hasta ahora, digamos, eran muy poco favorables los resultados, tanto utilizando como tratamientos como además tratamientos adyuvantes. Vean ustedes estos vaginotipos, como también tienen un Nugent diferente. Recordemos que Nugent es la valoración microscópica de la microbiota vaginal, como también el pH y el contenido de agua oxigenada suele ser diferente. Quería comentarles también una interrelación entre las infecciones del TGI y el HIV. Por un lado es el escenario de la susceptibilidad, que sería la paciente que es HIV negativa y que tiene una infección del tracto genital, con lo cual tiene mayor riesgo de adquirir el HIV. El escenario de la infectividad, en cambio, es la mujer HIV positiva, que además tiene una infección del tracto genital, puede transmitir con mayor eficiencia el HIV. En esta publicación del 2017, compara y analiza, digamos, cómo los distintos tipos de vaginotipos que antes mencionamos pueden, digamos, favorecer la transmisión y adquisición de las distintas infecciones de transmisión sexual. Se sabe que una microbiota vaginal normal disminuye, digamos, el riesgo de adquirir el HIV por distintos mecanismos. También se sabe que una alteración de la microbiota vaginal puede ser un cofactor para la expresión del HPV, tanto por facilitar la persistencia cuando está alterado, pero también los estados proinflamatorios que generan pueden promover la expresión de las oncoproteínas E6 y E7. Este tema del biofilm es muy importante y se le sigue dando mucha trascendencia en muchas infecciones en los seres humanos, incluyendo las infecciones vaginales.
Y se ha propuesto en vaginosis bacteriana y en candidiasis vulvovaginal que la presencia del biofilm puede facilitar, digamos, la recurrencia y además también permitir el fracaso de los tratamientos. Y esto la doctora Farinati tiene mucha experiencia. Recordemos que hay modificaciones de acuerdo, digamos, a las modificaciones hormonales fisiológicamente en esta microbiota vaginal, donde en la mujer posmenopáusica lo que sucede es un aumento del pH vaginal por un adelgazamiento del epitelio, disminución del glucógeno en el contenido del epitelio vaginal. Todo eso, digamos, disminuye la acción protectiva justamente por la falta de lactobacilos, con lo cual permite la colonización con enterobacterias y es el por qué las mujeres posmenopáusicas suelen tener mayor riesgo de tener infecciones urinarias recurrentes. También hay situaciones que facilitan o modifican la microbiota vaginal. La ingesta de antimicrobianos puede promover, cuando hay una disminución brusca de los lactobacilos, puede facilitar las candidiasis, esto es común. Y hay pacientes que comienzan con candidiasis recurrente luego de esquemas de tratamientos prolongados con antimicrobianos y sobre todo antimicrobianos utilizados para el tratamiento, entre comillas, de una colonización por micoplasma. Y esto es un error frecuente y que tenemos que tratar de evitar. La higiene genital, es importante que nosotros hablemos con nuestras pacientes sobre cómo se higieniza, y esa higiene tiene que ser externa, no tiene que, digamos, utilizar o realizar lavados vaginales internos, con lo cual puede producir una depresión de los lactobacilos. Las relaciones... 4 minutos. Sí, las relaciones sexuales también pueden condicionar un aumento de colonización, por ejemplo, por micoplasmas, por Streptoagalactiae. Las relaciones sexuales también pueden promover una modificación en la microbiota a través de las relaciones orogenitales, el cunilingus, o relaciones anales y después vaginales sin protección, también puede favorecer la colonización con enterobacteria. El uso de tampones, protectores diarios y copa menstrual podemos después comentar en las preguntas. También los pesarios pueden favorecer cambios en la microbiota, los geles lubricantes, y el uso de estrógenos pueden restablecer el contenido de glucógeno y de esa manera facilitar la recolonización con los lactobacilos. Quería detenerme 2 minutos para comentar que los micoplasmas pueden formar parte de la microbiota vaginal y nosotros no tenemos que pedir estudios para micoplasma en forma sistemática. Si hay un micoplasma que está, digamos, asociado a patología, es el micoplasma genitalium. No así el hominis, que puede estar asociado a vaginosis bacteriana. El Urialiticum y el Parvum no suelen, digamos, producir cuadros, y una cosa es la casualidad y otra cosa es la causalidad en muchos eventos obstétricos y ginecológicos. Y quería comentar que los patógenos, digamos, más vinculados a cuadros de uretritis, cervicitis y EPI es micoplasma genitalium sin lugar a duda. Y hay una recomendación de la Sociedad Europea de ITS a través de este documento, donde ellos sugieren no investigar y no tratar así en forma sistemática Mycoplasma hominis, Uriaplasma urialiticum y Parvum. No hay, digamos, motivos para solicitar los estudios y tratar a estos pacientes. Bueno, para finalizar, que cualquier alteración de esta microbiota puede condicionar la aparición de una disbiosis, que es cuando está alterada esta microbiota, y no solamente la vaginosis bacteriana, una vaginitis aeróbica, una microbiota intermedia, es también una disbiosis. Y adelantar que las infecciones endógenas son producidas por gérmenes de la microbiota vaginal, y es importante
o son importantes los factores del huésped en su aparición, y tienden a ser recurrentes y la transmisión sexual no juega un rol importante. Como conclusiones, los constituyentes del microbioma vaginal forman parte del sistema inmunológico natural o innato. Su normalidad previene de la adquisición de infecciones endógenas e ITS, como así también de complicaciones. Su estudio mediante la biología molecular permite, caracterizar distintas comunidades bacterianas o vaginotipos, y es importante reconocer o conocer las variaciones fisiológicas o en situaciones especiales y brindar pautas de prevención para evitar la disbiosis. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, Patri, vamos a escuchar ahora a Patricia Galarza, que nos va a hablar de infecciones por clamidia y gonococo. ¿Siguen siendo un problema y por qué? Bueno, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar de infecciones por clamidia y gonococo y contarles un poquito por qué aún siguen siendo un problema, sobre todo un problema con respecto a gono, que como sabemos es una de las bacterias que ha sido mencionada como de alta prioridad para la OMS debido a la resistencia a los antimicrobianos. Bien. La cervicitis es un proceso caracterizado por inflamación del cuello uterino. La inflamación se localiza principalmente en las células del epitelio columnar, ¿sí? Pero puede afectar también al epitelio escamoso del exocervix. Por lo tanto, en esta definición podemos tener endocervicitis y exocervicitis. Ambos epitelios difieren, no solo en la susceptibilidad a los microorganismos que pueden estar involucrados en la infección, sino también a la respuesta hormonal, su capacidad secretoria y su vulnerabilidad al HIV. Entonces también, en ese sentido, los estrógenos, tanto endógenos como exógenos, van a promover la ectopía cervical, es decir, la protrusión del epitelio columnar del endocervix hacia el exocervix visible, presente en adolescentes y embarazadas que toman anticonceptivos estrogénicos. Las causas más frecuentes son infecciones debidas a microorganismos, sobre todo causantes de ITS, como lo son clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, que son sus principales agentes causales. También puede haber otros agentes, como lo son Mycoplasma genitalium, que acaba de mencionar Miguel, virus y tricomonas sobre todo también asociada a ese exocervix que protruye y puede, así por la continuidad hacia la vagina, además de provocar la vaginitis, puede provocar una exocervicitis. Perdón. Bien, ¿qué características tienen estos dos microorganismos? Es que son lo que llamamos bacterias fastidiosas, es decir, son de muy difícil cultivo, por lo tanto son muy difíciles también de diagnosticar. Y es por eso que muchas veces, incluso en Argentina, no tenemos buenas estadísticas porque no todos los laboratorios clínicos realizan el diagnóstico de clamidia sobre todo. Ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. En el examen ginecológico, la cervicitis típicamente se manifiesta por un exudado que puede ser purulento o mucopurulento, ¿sí? Que es visible en el canal endocervical. También puede dar lugar a este signo, que es cuando uno le coloca el hisopo en el endocervix de la paciente, y ese hisopo sale manchado, así como amarillo, y eso me está indicando por ahí la presencia de una cervicitis mucopurulenta. También puede haber sangrado endocervical sostenido, que se induce muy fácilmente por el pasaje de un hisopo de algodón a través del canal endocervical, que a este signo lo llamamos friabilidad.
o pueden presentarse ambos signos, e incluso con edema del ectropio. Hay otro criterio para definir la cervicitis, que es el criterio microscópico. A este criterio, bueno, podemos decir que es el aumento de los polimorfonucleares en la coloración de Gram del endocervix, y observamos más de 30 polimorfonucleares por campo. Pero según literatura, Manazzo e incluso el CDC ha mencionado que tiene muy bajo valor predictivo positivo para infección por gono y clamidia, porque no es un criterio muy estandarizado. Pero sí hay un indicador interesante, que es un indicador de inflamación cervical, que tiene un valor predictivo positivo entre el 90 y el 60%, y es la leucorrea, justamente ver en el más de 10 leucocitos por campo de alto poder en el flujo vaginal, en ese fluido vaginal que vemos, obviamente habiendo descartado o sabiendo que no hay una vaginitis inflamatoria. Tiene un alto valor predictivo negativo, altísimo. Y parece ser que este criterio es mucho mejor. Más aún, en realidad, trabajos han demostrado que la combinación de los dos criterios se vuelve mucho más específico para el diagnóstico. En este sentido, acá observen lo que podemos ver cuando hacemos un examen ginecológico, esa cervicitis purulenta que suele tener Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Que mancha fíjense cómo sale, esto es gentileza del doctor Tilly y de su consultorio. Pero tengan en cuenta que si pretenden hacer un diagnóstico o un diagnóstico sindrómico de gonorrea, solamente con ver esta sintomatología no nos sirve. Tiene un 40% de sensibilidad en las mujeres que tienen cervicitis gonocóxica. No ocurre lo mismo en los hombres, donde su contraparte, la uretritis, es muy específica y muy sensible. En el caso de los hombres, esa supuración purulenta, profusa que tienen los hombres. En el caso de las mujeres no pasa. Hay otras presentaciones clínicas cuando uno coloca el espéculo y mira, y bueno, y esto nos puede orientar, muchas veces ven el sangrado, ¿sí? Acá hay un cuello normal, ven estas... Una de las características es que los periodos de incubación de las dos enfermedades son diferentes. El periodo de incubación para gono es de 8 a 10 días, y el periodo de incubación para clamidias es mucho más extenso, entre 1 a 3 semanas, e incluso puede durar más la aparición de síntomas luego de la infección. Cuando miramos las características clínicas y las manifestaciones clínicas de ambas cervicitis, vemos que básicamente pueden tener cervicitis mucopurulenta con o sin sangrado, friabilidad cervical, edema cervical, úlceras endocervicales, uretritis, disuria, descarga vaginal, sangrado poscoital, sangrado intermenstrual, dolor abdominal, incluso poco diferenciado, ese dolor, un dolor abdominal bajo, y también pueden desarrollar faringitis y proctitis. No vamos a ver otras presentaciones clínicas hoy, por el tema del tiempo. Acá no se me actualizó la crucecita. El 40%, ¿cuál es la principal manifestación cuando uno habla que estas bacterias ascienden hacia el tracto genital superior? En ese sentido, el 40% de las mujeres que tengan una infección no tratada pueden manifestar una enfermedad inflamatoria pélvica. Básicamente una de cada 4 mujeres con EPI. Y con la consecuencia más terrible, que es el desarrollo de la infertilidad. Esta infertilidad que se puede dar por la formación de adherencias que deforman las trompas, que se puede dar por justamente si las bacterias han curado, cuando curan, cicatrizan y dejan una cicatrización que puede provocar un bloqueo de la trompa. Puede haber formación de abscesos tubováricos, abscesos pélvicos, etc. Por otra parte, en perinatología, en cuanto a lo que observamos en las mujeres embarazadas, podemos ver que pueden desarrollar, en el caso de la gonorrea, endometritis postparto, aborto séptico, EPI post-aborto, y por ahí tenga un posible error en el sangrado gestacional, en el parto prematuro y en la ruptura prematura de membrana,
muy parecido a lo que ocurre con clamidia, que sí está involucrado en el parto prematuro, en el bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, y aparentemente, y por ahí un poco más, con el aborto espontáneo y la ruptura prematura de membrana. Los recién nacidos se infectan cuando pasan a través del canal de parto por un cervix de una mujer que presenta una cervicitis por gono o clamidia. Y las consideraciones más importantes, o las patologías más importantes que desarrollan son la oftalmia neonatorum, que tiene un riesgo de transmisión entre el 30 y el 40%, eso para el caso de la gonorrea, y en el caso de la clamidia también da conjuntivitis, en la mayoría de los casos, en un 18-50%, puede dar infección nasofaringea e incluso una neumonía. Y tiene un riesgo de transmisión mucho más alto que la gonorrea, entre el 50 y el 75%. Visto todo esto, ¿cuál es la importancia del tema? Justamente la alta prevalencia de infecciones asintomáticas. Ambas patologías tienen prácticamente el 50 y el 80% de las infecciones no presentan manifestaciones clínicas y pasan desapercibidas. Las pacientes no consultan por ahí por un flujo que no les llama tanto la atención. La alta prevalencia de afectación de mujeres adolescentes y adultas jóvenes, como habíamos visto, esta ectopía cervical fisiológica que presentan las adolescentes, es un caldo de cultivo para justamente la infección por gono y clamidia al exponer ese epitelio cilíndrico hacia el ectropio. Las complicaciones obstétricas y ginecológicas, como ya vimos, las dificultades diagnósticas que le comentaba, y sobre todo el control post-tratamiento, porque hay que tener mucho cuidado cómo hacemos ese control, si es que lo tenemos que hacer. Las graves secuelas que deja, como vimos, esterilidad, embarazo ectópico, ¿sí? Otros, artritis reactiva, que sobre todo afecta a mujeres. El aumento de la resistencia de los microorganismos involucrados. Si bien clamidia no presenta resistencia a los antimicrobianos, sí es un problema en el caso de la gonorrea y también está siendo un problema en el caso del Mycoplasma genitalium, si digamos consideráramos como el tercer germen ITS relacionado a la cervicitis. Pueden favorecer la adquisición y la transmisión con el VIH. Hay muchos estudios donde se asienta esta aseveración, y las coinfecciones con el HPV que podrían aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿Cómo es la fisiopatología? Dos cosas importantes: saber que clamidia es una bacteria intracelular obligada porque no puede fabricar sus ADN, ATP, ADP para su contenido energético. Lo necesita de la bacteria, del huésped que está hospedando. Por lo tanto, el ciclo de clamidia es con la liberación de estos cuerpos infecciosos, que son muy pequeñitos, que se llaman estos cuerpos extracelulares van a ingresar y van a generar una vacuola donde se va a dividir formando el cuerpo reticulado, que va a dar lugar, luego de la división, a nuevos cuerpos infecciosos para liberarse y contagiar otras células. Puede darse una condición que es una persistencia de estos cuerpos reticulados, formando cuerpos aberrantes, y eso está relacionado con la posibilidad de tener o no triptofano. Pero, y por ahí a veces in vitro se ha visto que está relacionado también con el aporte de algunos antimicrobianos. Ahí va a formar, como ven acá, una gran respuesta inflamatoria que va a provocar esto que vemos, ¿sí? De la gran cantidad de polimorfonucleares en la infección por clamidia. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae, sabemos que gono se va a adherir por varias proteínas y por sus pilis al epitelio columnar,
y va a ingresar a estas células a través de transitosis para llegar a la membrana basal, donde va a desencadenar una respuesta inmunológica muy exacerbada a expensas de macrófagos y células dendríticas que van a tener su factor presentador. Estas van a desencadenar la eliminación de interleuquinas, el factor necrótico tumoral, etcétera, etcétera, y realiza toda esta reacción por polimorfonucleares que vamos a ver y que nos caracteriza a la patología. También puede ingresar a los capilares, al endotelio capilar, dando lugar a la infección gonocócica diseminada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, principalmente la toma de muestra. Hay que tener en cuenta que depende de la metodología que vamos a emplear, es la muestra que yo voy a poder utilizar. Hoy por hoy, la mayoría de las técnicas que se consideran las más sensibles y específicas, los métodos de amplificación molecular, pueden tener la posibilidad de que podamos recolectar, ya sea un hisopado vaginal utilizando espéculo o la autotoma de la paciente. Esto viene muy bien para los grandes tamizajes. El primer chorro de orina, un hisopado cervical, ¿sí?, que va a ser muy importante que limpie bien ese moco cervical que aparece primero para introducir el hisopo y tomar la muestra, y los hisopados uretrales. No están validados para oculares, rectales y faringios, pero cada laboratorio podría validarlo debido a que son métodos muy sensibles y específicos. En el caso de gono se puede utilizar el cultivo para el hisopado faringio, el rectal, el ocular, el uretral y el cervical, pero no es apropiado para orina o muestras vaginales. Y por otra parte, para el caso de la clamidia, que podemos utilizar el cultivo en línea celular, que son las técnicas que nos quedan ahora, pero dedicado a laboratorios de referencia o a laboratorios especializados, como de la universidad, y muchos laboratorios están utilizando inmunofluorescencia directa, que tiene una sensibilidad semejante al cultivo, o sea que se podría utilizar. Ojo con los hisopos que utilizan, que tienen que ser de dacron, no pueden utilizar hisopos de algodón comunes, porque son muy sensibles. Entonces, en este sentido, los NATs, o sea, pruebas moleculares, son los más sensibles y específicos. Decirles que no utilicen métodos rápidos, que son de bajo costo, como estos que ven acá abajo, porque tienen muy baja especificidad y sensibilidad, aproximadamente entre un 12 y un 50% cuando fueron comparados con los NATs. Y luego nos queda para el caso de gonococo lo mismo, el cultivo y las pruebas moleculares, como ya vimos, y en general el cultivo, nos quedamos con el cultivo porque es sensible, específico, podemos recuperar las cepas para hacer estudios de sensibilidad e investigaciones, tiene bajo costo, es un método que es invasivo para la recolección de muestras, que esa es su desventaja, y hay que tener un transporte apropiado para mandarlo al laboratorio. Si tuviéramos que utilizar... En el caso, gracias, ya terminó. En el caso de cultivo, deberíamos utilizar un medio como AMIS o Stuart, que tiene más o menos 12 horas de viabilidad para que llegue al laboratorio. Si recogeríamos la muestra clínica en esto. Y si no, hay que consultar con el laboratorio para ver qué tipo de métodos están utilizando. Las pruebas moleculares que son comerciales, en general, vienen para detectar tanto clamidia sola o, en general, gono y clamidia. Así vienen la mayoría de las muestras. Y estos tienen para una alta especificidad y sensibilidad y pueden muchos laboratorios empezar a utilizarlo. Dijimos que el microorganismo tiene una muy alta prioridad por la OMS debido a la resistencia a los antimicrobianos que han sido, sin poder utilizarse desde la década del 40, fíjense la cantidad de años que han podido utilizarse hasta que se volvieron resistentes, con este numerito que ven aquí en las barras, y cómo esta resistencia fue cada vez en peor. Todos estos antibióticos se han vuelto resistentes y estamos entrando en la era de la gonorrea intratable. A través del Programa Nacional de Vigilancia de la Sensibilidad de Gonococo, en nuestro PROPSAC,
hacemos la vigilancia y lo que vigilamos es que el antibiótico que vamos a utilizar como tratamiento empírico no supere el 5% de resistencia, de cepas resistentes, ¿sí? Porque yo espero que cure el 95% de las infecciones. Y si estamos hablando de una población de riesgo, debe curar el 100% de las infecciones. Por lo tanto, esta es la situación actual. Fíjense la foto, las barras rojas nos muestran las cepas resistentes a uno o más antibiótico, y fíjense lo que pasaba en el 2005 y lo que pasa en el 2018. Es la evolución que tuvimos entre el 2013 y el 2018 en estos últimos 5 años con respecto a ciprofloxacina, donde tenemos un 73% de resistencia, penicilina 45% de resistencia, tetraciclina 30%, y acitromicina, que todavía se mantiene debajo del 5%, pero con algunas localizaciones en nuestro país, ya sacamos una alerta, donde prácticamente no vamos a poder utilizar acitromicina porque está llegando a niveles de 11% en algunas ciudades. Céfalos de cefalosporina de tercera, no tenemos problema, no tenemos cepas resistentes muy esporádicas, sí estamos vigilando la sensibilidad disminuida. Y para finalizar, ¿cómo tratamos? Bueno, en el caso de la clamidia vamos a dar acitromicina, 1 gramo oral, única dosis, tiene un manual de la OMS que sacó, o doxiciclina 100 miligramos oral, 2 veces por día por 7 días. En el caso de las embarazadas podemos utilizar acitromicina, al igual que en población general, y amoxicilina 500 miligramos oral 3 veces por día durante 7 días, o eritromicina. Si tuviéramos que tratar una infección clamidial anorrectal, que es muy común, no linfogranuloma venéreo, podríamos tratar con doxiciclina. En el caso de gono, esto está en discusión por la SAD y van a salir las guías nuevas de tratamiento, pero lo que estamos proponiendo es el uso de ceftriaxona, y vamos a discutir si va a ser 250 o 500 miligramos, dosis única, más acitromicina 1 gramo, dosis única. En el caso de gonorrea faríngea, en ese caso tenemos que asegurarnos que el antibiótico primero llegue y tener alta concentración de antibiótico en esa zona, o sea que vamos a utilizar ceftriaxona 500 miligramos, más acitromicina 2 gramos, dosis única. Tratamiento alternativo, podemos usar cefixima, en nuestro país todavía podemos usar cefixima, 400 miligramos, más 1 gramo de acitromicina. Bueno, y esto es todo, muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, vamos a seguir con Adrián Orsini, entonces ahora, ¿listo, Adrián? Adelante. Bueno, ¿se ve en pantalla? Sí, ¿no? ¿Se ve? Se ve perfecto. ¿Me escuchás? Perfecto. Bueno, me pidieron, sí, hablar sobre las infecciones vulvovaginales recurrentes. Y el título de la charla era si existen medidas efectivas para resolver el problema. O sea, era una pregunta. Bueno, la respuesta es no. Medidas efectivas no. Vamos a tratar de dar algunas herramientas para tratar, sí, de llevar adelante una respuesta a esas pacientes que presentan infecciones recurrentes. Y dentro de las infecciones recurrentes que vamos a tener que considerar son la candidiasis vulvovaginal, la vaginosis bacteriana y la lactobacilosis o la vaginosis citolítica. Son todas infecciones endógenas. Recordemos que las infecciones que son de transmisión sexual, como la tricomoniasis, como las que estuvo mencionando Patricia hasta hace un rato, no son infecciones recurrentes, porque no son microorganismos que están formando parte de la microbiota habitual, sino que luego de un tratamiento, si persisten estas infecciones, o son persistentes o son reinfecciones, pero no son recurrentes a partir de microorganismos que están formando parte de esa microbiota normal. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de estas 3 entidades, cómo vamos a manejarlas. Y empecemos con la principal, con la que más generalmente problemas tenemos, que es la candidiasis vulvovaginal. Lo que es muy importante para el tratamiento de las infecciones recurrentes es hacer un diagnóstico. Desafortunadamente, abundan en el consultorio pacientes que nos dicen
nos vienen ya con el diagnóstico, con el rótulo de candidiasis recurrente, y cuando uno interroga a propósito de los estudios que se le realizaron a la misma para haber llegado al diagnóstico de candidiasis recurrente, o no hay ninguno, o hay muy pocos, de los cuales la mayoría ni siquiera hablan de que hay una cándida dando vuelta. Entonces, por lo menos para hablar de que existe esa candidiasis recurrente, además de tener 4 o más episodios por año, estos tienen que estar confirmados microbiológicamente. No necesariamente con cultivo, pero por lo menos con una visualización en fresco de los elementos micóticos. Porque si no, cualquier picazón que agarre en cualquier momento de la vida de la paciente es candidiasis. Entonces, más de un colega le tira un óvulo polivalente o un antimicótico a una paciente que en realidad jamás tuvo una candidiasis. El diagnóstico de candidiasis es muy sencillo, ¿sí? Recuerden ustedes que la candidiasis, el flujo puede ser variable, no esperemos encontrar siempre el flujo tipo queso cottage, pero sí es importante considerar que el pH es habitual porque en la mayoría de las veces coexiste con el lactobacilo, la prueba de aminas es negativa, a diferencia de lo que pasa con la vaginosis bacteriana, y en la microscopía vamos a ver las hifas, ¿sí? Las pseudohifas de cándida, los blastosporos, con una respuesta inflamatoria variable. Habitualmente las pacientes que tienen más sintomatología, por supuesto, tienen una respuesta inflamatoria mucho mayor. El cultivo siempre sirve, en realidad, si fuera una candidiasis recurrente, nos sirve para tipificar la especie y sobre todo para ver un antimicograma, ¿sí? O sea, es útil. No es de rutina en un primer episodio de candidiasis pedir un cultivo para flujo, pero sí por lo menos confirmarlo con la visualización en fresco de las hifas. Entre el 5 y hasta un 8% de las pacientes que desarrollan un episodio de candidiasis alguna vez en su vida pueden llegar a terminar siendo pacientes que desarrollen una candidiasis recurrente, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Antes de iniciar un tratamiento de candidiasis, ¿sí? Primero tenemos que ver si se trata de un episodio único o si se trata de un episodio más dentro de lo que es una candidiasis recurrente, y sobre todo si es una candidiasis complicada. Esto es cuando el huésped presenta algún tipo de favorecimiento para el desarrollo de la candidiasis, como por ejemplo ocurre en las diabetes mellitus descompensadas, en los pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, pacientes tratados con corticoterapias prolongadas, pacientes tratados con antibioticoterapias prolongadas, embarazadas. Las embarazadas por su aumento en los estrógenos puede hacer más de un episodio de candidiasis durante el embarazo, ¿sí? Por un lado eso. Después, ¿sí? En las candidiasis recurrentes, como habíamos dicho antes, cerciorarse si los diagnósticos previos fueron por sospecha clínica, cosa que es horrorosa hoy por hoy. Hacer diagnóstico clínico de candidiasis no existe. Ya lo venía diciendo Jacques Sauvé hace como 20 años, eso no puede hacerse. El diagnóstico de candidiasis hay que confirmarlo, ¿sí? Después, por supuesto, descartar una patología de base, como habíamos mencionado previamente. En aquellas candidiasis recurrentes que no respondan al tratamiento que le vamos a indicar, siempre tratar de tipificarla, ¿sí? Y sobre todo hacer un antibiograma, ¿sí? Y recordar, muy importante, que los fracasos terapéuticos generalmente se deben más a errores diagnósticos, ¿sí? A sobrediagnóstico de una candidiasis que no existe, que a una verdadera resistencia antimicrobiana. Por supuesto que hay mucha resistencia antimicrobiana, pero ojo, que más de una vez por ahí se están tratando pruritos vulvovaginales que no son cándidas y por eso no responden a los tratamientos antimicóticos. El tratamiento óptico para la candidiasis vulvovaginal recurrente no está bien establecido. Cuando ustedes ven las últimas ediciones de los CDC, van a ver que ellos recomiendan por lo menos de 10 a 14 días de tratamiento con azoles, ¿sí? Que pueden ser fluconazol, ketoconazol, isoconazol, itraconazol, ¿sí? Y después vamos a seguir con un régimen de mantenimiento, un régimen supresivo de aproximadamente 6 meses, sobre todo una vez tratado el episodio agudo, para prevenir, para suprimir que no aparezcan nuevos episodios, ¿sí? Una terapia de mantenimiento muy utilizada es la oral por su comodidad, con el fluconazol de 150 miligramos. Habitualmente damos un comprimido por día o día por medio durante una semana y después lo dejamos con un comprimido semanal durante 6 meses. Puede utilizarse el clotrimazol en el caso del embarazo. Ustedes saben que el fluconazol es una droga de categoría C por la FDA, razón por la cual el clotrimazol, ¿sí? Sería una droga de elección en las pacientes embarazadas, donde podemos utilizar el clotrimazol en 100 miligramos por noche durante 6 noches y después dejar un óvulo de 500 miligramos semanal durante 6 meses.
Esas serían buenas opciones. El ketoconazol puede utilizarse por vía vaginal o por vía sistémica. Recuerden la alta hepatotoxicidad que tiene el ketoconazol. Si lo van a usar por vía sistémica, 100 miligramos por día por vía oral, hacer un hepatograma mensual. Y si lo van a usar, ¿sí?, en dosis de 1 o 2 óvulos de ketoconazol de 400 miligramos por semana durante 6 meses, ahí no habría problema porque la absorción intravaginal de ketoconazol es más bien bastante baja. De hecho, puede utilizarse en el embarazo. A pesar de todos estos regímenes, la candidiasis vulvovaginal tiene una recurrencia aproximadamente de un 30, 25, 30% cuando finalizamos, ¿sí?, los 6 meses de tratamiento. Hay otras alternativas, por supuesto, sobre todo en algunos hongos que sabemos que, como la cándida glabrata, son intrínsecamente resistentes a los azoles. Podemos utilizar la nistatina utilizarla durante 14 noches en dosis de 100 miligramos, ¿sí? Y después dejar con 2 óvulos de nistatina por semana, lunes, jueves, martes, viernes, durante 6 meses, obviamente evitando colocarlo en las fechas de sangrado menstrual. Esa sería una buena opción. La posibilidad de hacer en la farmacia óvulos con ácido bórico de 600 miligramos, también, aunque en realidad esto es de un costo altísimo y no siempre tenemos buenos resultados. De pronto, si queremos intentar con el ácido bórico, le mandamos a comprar a la paciente en la farmacia el sobrecito de ácido bórico en polvo, que sale 2 mangos, que no sale nada, a comparación de lo que representa la fabricación del óvulo por parte del farmacéutico, y ese sobrecito de ácido bórico colocamos una cucharadita en medio vasito de agua tibia y podemos hacer lavados a nivel vulvar y a nivel vaginal con una jeringuita cargando 2 centímetros y haciendo un lavado interno. Muchas veces con esto también tenemos buena respuesta, sobre todo desde el punto de vista sintomático. El violeta de genciana al 1% también lo podemos mandar a preparar y hacer topicaciones vulvares o vulvovaginales, y también tiene alivio sintomático. En realidad, los tratamientos futuros para las candidiasis recurrentes que vamos a tener que ver seguramente en unos años son fármacos que van a estar destruyendo la biopelícula de cándida. Sabemos que la cándida fabrica un exopolímero que hay que de alguna manera destruirlo para que llegue el antimicrobiano hasta la cápsula del hongo, hasta la pared del hongo, y poder destruirlo, ¿sí? Hay algunos fármacos que sabemos que lo hacen, como el xilitol, como algunos péptidos antimicrobianos que se están ensayando. La clindamicina, desde su punto de vista no antimicrobiano, sino inmunomodulador, es muy útil también para favorecer el efecto del ketoconazol cuando se combina. Y se están ensayando vacunas, ¿sí?, para las pacientes con candidiasis recurrente, y bueno, ojalá estén disponibles en los próximos años. Por ahora, hasta acá esto es lo que tenemos. En la vaginosis bacteriana es menos frecuente la recurrencia que en la candidiasis, pero existe. También es importante hacer el diagnóstico. No es solamente un flujo que la señora dice que le huele mal, ¿sí?, una vaginosis bacteriana. Coloquemos un espéculo, hagamos un pH, hagamos un test de amina mínimamente, y por supuesto, digamos, signo más específico desde el punto de vista de los criterios de Amsel para hacer diagnóstico de vaginosis bacteriana es la presencia de clus-C, de células clave, que vemos en la fotografía de abajo a la derecha, y que es bien característica específica de la vaginosis bacteriana. Y por supuesto una respuesta inflamatoria negativa. Si nosotros encontramos una respuesta inflamatoria positiva, tenemos que considerar que esa vaginosis bacteriana está asociada a otro tipo de patología, y entonces cuidado, por eso es que no anda el tratamiento que le estamos indicando. Hablamos de vaginosis bacteriana con 4 o más episodios en el año, ¿sí? Y algo muy importante, es imprescindible recitar a la paciente a los 30, 40 días posterior a cualquier tratamiento de vaginosis bacteriana, sobre todo en pacientes de riesgo, embarazadas, pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, sobre todo a nivel transvaginal. ¿Por qué? Porque es alta la recurrencia, ¿sí?, al principio, ¿sí?, en los primeros meses, ¿sí?, posteriores al tratamiento, ¿sí? Entonces es muy importante asegurarse con una evaluación posterior a los 30, 40 días, ¿sí?, si verdaderamente la paciente se curó. Y no sirve que la paciente diga, no, se me fue el flujo, ya me huele rico. No, eso no sirve, ¿sí? Nosotros hemos publicado con el doctor Santomé Osuna, con el doctor Cuevas, un trabajo en la revista de TGI, donde verdaderamente la sensibilidad y la especificidad para determinar autodeterminar la curación de la vaginosis bacteriana por parte de la paciente es nula. No sirve. Igual no es el primer trabajo nuestro que se ha publicado al respecto, a pesar de lo cual los CDC dicen que si la señora dice que se curó, está curada. Es mentira. La señora no tiene capacidad para determinar si tiene clus-C.
Así que no puede decir que se curó o no se curó. O sea, recitemos a la paciente y asegurémonos de que está curada, porque si no, en realidad nosotros no tenemos una recurrencia, sino tenemos una falla terapéutica. Entonces dice, che, pero la trato y vuelve, la trato y vuelve. ¿No será que la tratás y nunca se curó? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Eso es muy importante. Existen factores de riesgo para la vaginosis bacteriana y por supuesto para su recurrencia, que son, por un lado, el dispositivo intrauterino, que el cobre que trae el DIU es tóxico para el lactobacilo, lo barre y en una microbiota que está libre de lactobacilo es fácilmente colonizable por flora GAM. Al no haber peróxido de hidrógeno, las bacterias catalasa negativas, como es la Gardnerella, tiene una mayor posibilidad de desarrollarse. Entonces, cuidado con las usadoras de DIU, porque hay hasta un 35% de prevalencia de vaginosis bacteriana en esas pacientes, ¿sí? La ducha vaginal, también, la ducha vaginal tiene varios componentes. Por un lado, la alteración del pH vaginal, y por otro lado, el barrido mecánico de la biopelícula del lactobacilo que está adherida a la pared vaginal, con lo cual favorece que venga la flora GAM. El tabaquismo, los tóxicos del tabaco, es muy importante que sepan que mata el lactobacilo, y van a ver que no es que todas las pacientes tabaquistas van a ser vaginosis bacteriana, pero esas pacientes que hacen vaginosis bacteriana recurrente, interroguen si son tabaquistas, porque mientras persista el hábito tabáquico, les va a costar mucho sacarse la vaginosis de encima. Esto en la experiencia propia lo veo a diario. La obesidad o sobrepeso, por los cambios también alimentarios, también se producen cambios hormonales y por lo tanto favorece también la vaginosis bacteriana. La actividad sexual no es una infección de transmisión sexual, pero cuidado, el semen tiene un pH alcalino de 8.2, 8.4, y ese elevar el pH constantemente en una paciente que mantiene relaciones sexuales a diario, seguramente favorece que aquellas bacterias que desarrollan mejor ese pH lo puedan hacer. ¿Qué pasa que hay vaginosis recurrente? Bueno, hay mucha resistencia, sobre todo en microorganismos que habitualmente no se cultivan, no se pueden cultivar, como por ejemplo el Atopobium vaginae. Hay cepas de Gardnerella resistentes al metronidazol, pero sobre todo el Atopobium vaginae se ha visto que es resistente al metronidazol en una gran cantidad de cepas, razón por la cual una vez que nosotros hacemos el tratamiento, si bien la paciente se cura clínicamente e incluso microbiológicamente, queda una delgada biopelícula, un biofilm, a partir del cual, ¿sí?, crece nuevamente esa flora GAM y la paciente vuelve a presentar clínicamente una vaginosis bacteriana. ¿Qué hacer en caso de recurrencia de vaginosis? La verdad es que los datos son muy limitados. Adri, estamos en 3 minutos. Dale. Ya vamos casi finalizando. Lo que tenemos que ver es que si volvemos a repetir el mismo régimen, tanto oral como intravaginal, habitualmente tenemos buena respuesta. Salvo que es una paciente que tiene un factor de riesgo que me lo predispone y va a empezar a hacer varias vaginosis recurrentes. Para lo cual, algunos autores tiraron algunos regímenes posibles. Uno es, por supuesto, tratar el episodio agudo como lo trataríamos, con metronidazol oral, o vaginal, o clindamicina oral, o vaginal, y después dejarlo con un régimen supresivo durante 4 o 6 meses, ¿sí?, ya sea con metronidazol, ya sea con clindamicina. Algunos hablan de hacerlo con borato de sodio. La verdad que el borato de sodio tiene buena respuesta para la candidiasis. Yo en vaginosis bacteriana no he tenido grande respuesta con el borato de sodio, con el ácido bórico, sí con la candidiasis vulvaginal, sobre todo en la parte sintomática, ¿sí? Digamos, lo mejor de que tiene la clindamicina con respecto al metronidazol por vía oral, el metronidazol local tiene menos efecto que el metronidazol oral. Y el metronidazol oral tiene, por un pronto, la imposibilidad durante 6 meses de tomar alcohol, que bueno, la paciente le puede llegar a molestar, el gusto metálico que deja, el malestar gastrointestinal, y de repente la clindamicina utilizada en forma local se evita todo esto y además tiene el factor inmunomodulador que es muy útil, ¿sí?, para prevenir la recurrencia. Y la otra cosa que también puede llegar a servir en la recurrencia de vaginosis bacteriana son los óvulos de ácido láctico, no de lactobacilos, de ácido láctico, ¿sí? Esto acidifica el medio y de alguna manera no permite que algunas bacterias que crecen con un pH más alto puedan desarrollarse. No pasa esto con los lactobacilos. Como ya había mencionado Miguel, hay mucha cantidad de lactobacilos, más o menos se calcula que unos 20 lactobacilos formando parte de la biocomunidad vaginal, razón por la cual no esperen, ¿sí?, que dando un óvulo que tiene una sola especie de lactobacilo pueda recolonizarse una biocomunidad de lactobacilo. Y finalmente, con la vaginosis citolítica también es importante hacer el diagnóstico, ¿sí? Acá es un cuadro muy similar al de la candidiasis vulvovaginal,
con un pH muy ácido, que es el responsable de esos síntomas de prurito, ardor o quemazón, ¿sí? Y es necesario ver en la microscopía que haya la citólisis característica de la vaginosis citolítica, ¿sí? Y también las denominadas falsas Clusei, como se ve en la foto inferior derecha, ¿sí? O sea, esas Clusei que en vez de estar tachonadas por puntitos como la vaginosis bacteriana, lo hacen por bastoncitos, que son los lactobacilos, ¿sí? Y quiero recalcar esto, ¿por qué? Porque me la paso viendo en el consultorio pacientes que, como no le anduvo el antimicótico, le tiraron lavados con borato de sodio. Y no es que cualquier prurito que no es cándida es vaginosis citolítica o lactobacilosis. Tengamos en cuenta que hay que hacer diagnóstico, porque ya después viene la paciente de consultorio diciendo, no me dé bicarbonato, doctor, porque ya me di un anduvo. Pero no anduvo, ¿por qué? No anduvo porque no hicieron un diagnóstico, porque se lo tiraron porque sí. Entonces lo importante es hacer diagnóstico. El tratamiento con esto ya terminamos, en las lactobacilosis y en la vaginosis citolítica es alcalinizar el medio con lavados con agua con bicarbonato. Y como son infecciones que tienden a la recurrencia y sobre todo en la etapa premenstrual, en los 5 o 7 días previos al sangrado menstrual, generalmente hay que hacer los lavados, la alcalinización del medio vaginal en los 5 o 7 días previos al ciclo menstrual. De esta manera se alivian los síntomas, que es la única finalidad que tiene el tratamiento, mejorar los síntomas, y la paciente no tiene más ese prurito, ese ardor, esa quemazón que tan molesta es. Bueno, para las preguntas seguramente va a haber más de una porque hablé a 1000. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Adrián. Bueno, vamos a dar lugar a la última charla. ¿Cómo va, Fernando? ¿Estamos listos para correr un poco? Adelante. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi tema es una mirada clave de las infecciones del tracto genital inferior pensando en la perinatología. Podemos decir que es clave la preocupación por las infecciones del tracto genital inferior en la mujer embarazada por el impacto que tiene en el binomio madre-hijo. ¿Qué intervenciones tenemos disponibles para disminuir la morbilidad perinatal en relación a las infecciones del tracto genital inferior? ¿Y cómo manejarnos correctamente para llegar a un diagnóstico en la consulta cuando sospechamos una infección del tracto genital inferior? Bueno, esto es lo que vamos a discutir en estos poquitos 15 minutos que tenemos. Bien, en la consulta se nos presentan dos escenarios posibles. Una, la embarazada que se presenta con un signo o con sintomatología de infección del tracto genital inferior. En este caso analizaremos el signo que se presenta, el más habitual que vamos a encontrar es el flujo vaginal. Y el segundo escenario, la embarazada asintomática, que no va a venir a la consulta por presentar el cuadro de infección del tracto genital inferior, pero en el cual sería conveniente realizar una intervención. Por ejemplo, una búsqueda activa de vaginosis bacteriana en una embarazada con antecedentes de parto prematuro, el screening para SGB en la semana 35-37, o por ejemplo la búsqueda de tricomonas en una embarazada VIH positivo. ¿Cuál es el impacto que generan las infecciones del tracto genital inferior en relación a la perinatología? ¿Por qué es que nos preocupa? Bueno, por su relación con la amenaza de parto prematuro, la ruptura prematura de membranas, con la corionionitis, con la prematuridad, con la infección del recién nacido, y además podemos encontrar otras infecciones obstétricas, como la endometritis postparto o la infección postcesárea. Y también la infección del recién nacido. Bueno, ¿qué armas tenemos para aproximarnos a un correcto diagnóstico? En el interrogatorio podemos averiguar si es el primer proceso o si ya presentó uno anterior, si presenta síntomas, que los describa,
ardor, prurito, etc. Todo esto nos va orientando, pero no nos hace el diagnóstico. Tenemos también antecedentes de otras patologías, por ejemplo, afectación de la inmunidad, haber recibido tratamientos antibióticos en días previos, etc. Bien. Tenemos en la inspección que vamos a encontrar, podemos encontrarnos, por ejemplo, con lesiones como la del chancro sifilítico o como las lesiones herpéticas que estamos viendo. En la especuloscopía podemos ir encontrando el flujo que se relaciona, no que hace diagnóstico, pero que hace más relación, como en el primer caso, a la vaginosis bacteriana, en el primer caso la tricomona, en el segundo la vaginosis bacteriana, a la candidiasis vulvovaginal en el tercer caso, o la cervicitis en el cuarto caso. La determinación del pH nos va a ser muy útil, la realización del test de aminas. Ambas pruebas son económicas y fáciles de tener en el consultorio. La microscopía también es importante, ya esto tiene una mayor complejidad a las anteriores, pero perfectamente puede formar parte del equipamiento del consultorio, pero hay que tener en cuenta que para su uso correcto ya requiere de capacitación y de experiencia previa. ¿Cuál es la utilidad que vamos a encontrar? Bueno, que permite ver los diferentes tipos de células epiteliales, la microbiota predominante, presencia de respuesta inflamatoria, y también posibilita ver patógenos como las levaduras o tricomonas. También se puede usar tinciones, como por ejemplo usar la coloración de Gram, como para orientarnos si son gérmenes Gram positivos o Gram negativos. Bueno, también nos queda después ya el tercer nivel de complejidad, que son los cultivos, por ejemplo, la utilidad que tiene el cultivo vaginal para casos seleccionados, como la candidiasis vulvovaginal recurrente, o la utilización de PCR para la detección de antígenos para clamidia, pero bueno, todo esto ya es un nivel más complejo. Ahora vamos a analizar el flujo genital como motivo de consulta. Sabemos que el flujo genital puede ser de causa infecciosa o puede ser de causa no infecciosa, no olvidar esto, ¿sí? De todas maneras, ahora nos vamos a centrar en la problemática infecciosa. Y bueno, las vamos a dividir en gérmenes que son los que nos provocan las ITS, los más importantes, la tricomona, la clamidia, el herpes, el gonococo, o los provocados por flora endógena, como la candidiasis, la vaginosis y la vaginitis aeróbica. Bien, ahora vamos al detalle, vamos con la vaginosis bacteriana. De todas las infecciones del tracto genital inferior, es la más vinculada al parto pretérmino, con o sin rotura de membranas. Y por otro lado hay que recordar que gran cantidad de los cuadros de vaginosis bacteriana son asintomáticos. Para el diagnóstico clínico utilizamos los criterios de Ansel, que requiere la demostración de 3 de estos 4 parámetros. ¿Cuáles son? Las características del flujo vaginal, el pH vaginal, la presencia de clucells o células guía y el test de aminas positivo. Digamos que para el diagnóstico también tenemos el diagnóstico microbiológico utilizando los criterios de Nugent, que demostró mayor sensibilidad y especificidad que los criterios de Ansel. Pero bueno, no vamos a explayarnos sobre este tema y nos quedamos con el manejo de los criterios clínicos, que en principio es más práctico para el tocoginecólogo de consultorio. ¿Cómo se presenta típicamente una paciente con vaginosis bacteriana? Bueno, la vamos a encontrar con una secreción homogénea, o sea, un flujo gris-blanco, un pH mayor a 4.5, un test de aminos positivo, una respuesta inflamatoria negativa, y en la microscopía vamos a encontrar presencia de clucells y desplazamiento de los lactobacilos, habitualmente por una flora cocobacilar. ¿Qué pasa con la microbiota vaginal en la vaginosis bacteriana? Bueno, resulta de la sustitución de los lactobacillus justamente por bacterias anaerobias, por Gardnerella y por Mycoplasma hominis. Se considera vaginosis bacteriana recurrente cuando ocurren 4 episodios o más en el año. Bien, ¿cuál es nuestra preocupación como perinatólogos? Bueno, las complicaciones perinatales que se nos van a presentar van a ser el parto prematuro, la rotura prematura de membranas y la coriomionitis.
También vamos a encontrar otras complicaciones obstétricas, como el aborto o las infecciones puerperales, fundamentalmente las o cesáreas. Bueno, intervenciones a tener en cuenta. El tratamiento de las gestantes asintomáticas sin factores de riesgo resulta controvertido, con datos dispares en la literatura. Se considera que la evidencia actual aconseja no realizar búsqueda activa de vaginosis bacteriana en pacientes de bajo riesgo para parto prematuro. Y lo importante, la pesquisa y tratamiento de vaginosis bacteriana reduce el riesgo de parto prematuro y RPM como estrategia en toda mujer con factores de riesgo para parto prematuro. Bien, tratamiento recomendado es por vía oral. Tenemos el metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y la clindamicina 300 miligramos cada 12 horas por 7 días también por vía oral. Bueno, pasamos ahora a la tricomoniasis. Esta está asociada a complicaciones obstétricas que ya vamos a describir. Es muy importante su detección, sobre todo en las pacientes VIH positivas. Y bueno, es una ITS y como tal nos obliga a descartar otras ITS, que esto es muy importante en nuestro rol de prevenir y detectar precozmente las infecciones de transmisión sexual. Y a tener en cuenta que más del 50% de las pacientes son asintomáticas. ¿Cómo se presenta típicamente la paciente con tricomona? Bueno, vamos a encontrar un flujo vaginal verde amarillento, fétido, espumoso, un pH mayor a 4.5, un test de aminas habitualmente positivo, aunque podría haber casos negativos, una respuesta inflamatoria positiva en la mayoría de los casos, y acá es la que nos va a ayudar mucho la microscopía, por la visualización de las tricomonas móviles. Bien. ¿Por qué es importante reconocer la infección por tricomonas vaginales? Bueno, esta infección se asocia con el aumento de transmisión de otras ITS, como ya fue dicho, incluyendo un incremento de casi 3 veces la probabilidad de adquirir VIH. Y en embarazadas con VIH se recomienda la detección. Y en caso de ser positivo, realizar el tratamiento ya en la primera consulta, porque es un factor de riesgo independiente para la transmisión vertical del VIH. La evidencia actual no avala el uso de tamizaje para tricomona durante el embarazo en mujeres sin síntomas. Se ha visto que mujeres asintomáticas tratadas con metronidazol oral tuvieron peores resultados. Y a tener en cuenta, cuando una embarazada que se realiza el diagnóstico de tricomona, esta infección, por ser una ITS y además por su relación con la rotura prematura de membranas, parto pretérmino, bajo peso al nacer, sí, es mandatorio el tratamiento en cualquier trimestre del embarazo. Al día de hoy, el tratamiento recomendado no es la monodosis, sino el tratamiento por 7 días, metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. Bien, vamos a hablar brevemente de la candidiasis, ya que esta no está asociada a complicaciones graves, pero sí es una de las infecciones endógenas más frecuentes. Y hay que tener en cuenta que el embarazo es uno de los factores predisponentes. Podemos decir que, como ya fue dicho también, la candidiasis vulvovaginal la dividimos en complicada y no complicada. La no complicada es la esporádica, la que presenta cuadros leves, que probablemente es debida a la Candida albicans. Y hay una candidiasis vulvovaginal complicada, que es la que presenta cuadros severos, recurrente, que posiblemente es debida a Candida no albicans y que está asociada a otras comorbilidades. ¿Cómo se presenta típicamente la paciente con candidiasis vulvovaginal? Bueno, con una secreción blanca espesa con grumos, con un pH menor de 4.5, con un test de aminas negativo, con una respuesta inflamatoria variable. Y acá, nuevamente, la que nos va a ayudar mucho es la microscopía, donde vamos a encontrar la presencia de blastosporos o pseudoides. Bien. Para tratamiento, solo 2 palabras: no utilizar el tratamiento por vía oral, ¿sí? No está recomendado el uso de fluconazol y ketoconazol por ser drogas de clase C. Se recomienda la utilización de derivados azólicos por vía vaginal
como el isoconazol, el miconazol, el clotrimazol, etc. Y la nistatina preferimos reservarla para las candidiasis atípicas. Bien, teniendo en cuenta que la Candida albicans es un microorganismo que se aísla con frecuencia en la mujer embarazada y sabiendo que tiene un bajo potencial de invasión del tracto genital superior, sería de esperar que su búsqueda activa en la candidiasis vulvovaginal no tenga gran impacto, por lo que no se recomienda su búsqueda para prevenir el parto prematuro. Bien, ahora vamos a hablar unas palabras de la vaginitis aeróbica. Es una infección provocada por microorganismos de la flora endógena del tracto genital inferior. Es de baja prevalencia y en esta patología se produce desplazamientos de lactobacillus sumados a una respuesta inflamatoria importante. Tenemos involucrados gérmenes aeróbicos como las enterobacterias, estafilococos, enterococos y el Streptococcus agalactiae. Bueno, este es el germen que nos vamos a ocupar. Este microorganismo es muy importante para nosotros y tenemos dos escenarios en relación a esta bacteria. Un primer escenario, la paciente sintomática, o sea, con vaginitis aeróbica. Esta situación es la menos frecuente, se nos va a presentar así consultando a la paciente por el flujo. Y el segundo escenario, el que se presenta mucho más común, es la colonización por el Streptococcus agalactiae en una paciente aparentemente sana. Bueno, en realidad no es aparente, la paciente está sana, pero está colonizada y digamos que estaría poniendo en riesgo al feto. Lo importante es que las dos situaciones pueden provocar enfermedad invasiva temprana en el neonato y las dos se previenen de la misma manera. ¿Cómo adquiere la infección el neonato? En su paso por el canal de parto de una mujer colonizado o intraútero luego de la rotura de las membranas. Bueno, acá vamos a hablar de los factores de riesgo. Podemos diferenciar los dos factores de riesgo previos a la semana 35, semana en la que hacemos el screening, que es que la mujer embarazada presente un hijo anterior con infección invasiva por SGB, o que la embarazada haya presentado durante el embarazo bacteriuria o infección urinaria por SGB. Y bueno, los otros tres factores que tenemos son la coriomionitis o fiebre materna intraparto, temperatura mayor a 38 grados, rotura prematura de membrana de más de 18 horas de evolución, o que se produzca el parto pretérmino, o sea, un parto menor a las 37 semanas. Perdón, estamos en tiempo ya, te queda poquito. Bien. Podemos decir que gracias al screening disminuyó alrededor del 50% la mortalidad de los neonatos con sepsis precoz. El screening consiste en efectuar la detección del SGB en las mujeres embarazadas mediante cultivo vaginal y rectal en la semana 35 a 37 de gestación. Si no tenemos resultado del cultivo al momento del inicio del trabajo de parto, se deben utilizar los factores de riesgo obstétricos para enfermedad invasiva. El tratamiento profiláctico se realiza con penicilina, y si la paciente es alérgica a este antibiótico, idealmente habrá que realizar un antibiograma para evaluar sensibilidad a eritromicina o clindamicina. Bueno, para ir terminando, vamos a dos palabritas de la cervicitis, ya fue hablada. Los agentes infecciosos más importantes son la Clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrea, la Trichomona vaginalis, Mycoplasma hominis y Uroplasma ureolítico. Dos palabritas de la Neisseria gonorrea, ya dijimos que fue hablada en profundidad. Se ha asociado con complicaciones perinatales como rotura de prematura de membranas, coriomionitis, parto pretérmino, recién nacido de bajo peso. Y las infecciones neonatales ocurren fundamentalmente durante el parto y los cuadros más frecuentes son los oculares y los orofaringeos. El tratamiento en estas pacientes se realiza con ceftriaxona 500 miligramos intramuscular dosis única y acitromicina 1 gramo por vía oral, también en monodosis. Perdón, sí. Nos queda re poquito, nos quedan 5 minutos nada más y tenemos preguntas un montón. Bueno, ver cómo... Ya este tema fue hablado, así que voy la última, las conclusiones. Gracias. Es muy importante el rol del obstetra en hacer un adecuado diagnóstico ante la sospecha de una infección del tracto genital inferior, realizar tratamientos dirigidos y no utilizar presentaciones con múltiples antimicrobianos elegidos al azar,
el tratamiento oportuno disminuye en muchos casos la probabilidad de presentar parto prematura, rotura prematura de membranas e infecciones ovulares graves, como la coriomionitis. La pesquisa de algunas de las infecciones resulta importante en mujeres asintomáticas a fin de evitar complicaciones como la transmisión vertical del VIH o disminuir la incidencia de parto prematuro. Y tener en cuenta siempre en hacer diagnóstico en la pareja sexual y realizar el tratamiento correspondiente si el responsable es un microorganismo de transmisión sexual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado con las charlas. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a dar comienzo a las preguntas porque hay muchísimas preguntas. Podríamos dividirlas en el grupo de microbiota, en el grupo de infecciones recurrentes, algunas acerca de los tratamientos, así que vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Empecemos con, y hay unas cuantas preguntas que podríamos resumirlas acerca de los cambios en microbiota con la copa menstrual, fundamentalmente, con otros dispositivos menstruales también, pero con copa menstrual. Así que, va la número 1. ¿Cómo podemos hacer para mejorar el microbioma en las pacientes con vaginosis? Yo pienso que debe haber querido decir microbiota, la microbiota de las pacientes con vaginosis con infecciones recurrentes. Y menciona algunos probióticos y sus marcas registradas, o habla de cambios en la dieta, o alguna otra medida no farmacológica. Rápido. Bueno, con respecto a la copa menstrual es todo un tema hoy día. Desde ASAIGO tenemos mucho interés de estudiar los cambios que se suceden o que acontecen en las pacientes usuarias. Desde el punto de vista, digamos, de lo que uno observa en la práctica, yo, digamos, tengo muchas pacientes jóvenes que la utilizan y la verdad que no veo mayores índices de infección en las usuarias. Hay una revisión muy importante del año 2019 del Lancet, Salud Pública Lancet, que muestra una revisión y un metaanálisis sobre los distintos estudios y aparentemente no habría, digamos, modificaciones o no habría más tasa de infección. Inclusive mencionan un trabajo realizado en Kenia que demuestra una disminución en los índices de vaginosis en las usuarias. Si esto ¿Puedo hablar? fuera todo el tema de la copa y las infecciones, ¿cómo? Hola. Bueno, después quiero decir algo. Sí. Esta revisión también comenta, digamos, que hubieron 5 casos de síndrome de shock tóxico. Si ustedes recuerdan, digamos, esto, digamos, estaba asociado con el uso de tampones, puede también acontecer con el uso de las toallas higiénicas y se debe a una toxina de Staphylococcus aureus, colonizada por estos Staphylococcus aureus y producir esta toxina. El cuadro es muy, muy raro de observarse, pero cuando ocurre es muy grave. Yo en mi vida ginecológica no he visto ninguna paciente con síndrome de shock tóxico, pero se los comento. El trabajo también comenta, digamos, sobre algunas alteraciones en tipo hidronefrosis o incontinencia de orina, y hasta inclusive que podría aumentar el riesgo de endometriosis con el uso de las copas, más allá de los cambios que puede suscitarse en el microbioma. Gracias. Adrián, ¿algo con respecto al uso de probióticos? La verdad es que, como habíamos mencionado anteriormente, y Miguel había dicho muy bien con respecto cuando habló del microbioma, no es que hay una sola especie de lactobacilo que coloniza a todas las mujeres de todas las razas, de todo el mundo y de todas las edades. O sea, pretender con una sola especie de lactobacilo, dada en un probiótico, recolonizar todo lo que es la biocomunidad enorme de lactobacilos que están formando parte de una vagina,
realmente no ha dado clínicamente resultados, y aquellos que lo hemos usado en los 20 años que hace que estamos usando probióticos a nivel, así como son tan útiles a nivel intestinal, no han sido tan útiles a nivel vaginal. Y muy importante recordar, y esto lo habíamos hablado hace un par de días atrás cuando estábamos con Miguel, lo del yogur, que yo lo veo también dar en muchos colegas, los lactobacilos de la leche de la vaca, no es el lactobacilo de la vagina de la señora, o sea, teta de vaca no es vagina de mujer. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque no es porque he visto muchos colegas que van y le dan yogur, ¿sí? Para que se pongan en la vagina. Eso no es un probiótico para la vagina, ¿sí? Realmente no ha dado buenos resultados y ojalá... Hay trabajos publicados más recientemente sobre el trasplante de microbiota, que eso de repente, yo no lo he hecho, no lo he visto, pero tiene un poco más de lógica, ¿sí? Desde el punto de vista de la fisiología, dar una biocomunidad del lactobacilo, trasladarlo de una vagina a la otra para que se recolonice. Tendría un poco más de lógica fisiológicamente hablando. No el óvulo con una sola especie de lactobacilo. Con respecto a lo que es la utilización de dispositivos de higiene en el momento del periodo menstrual, es cierto que con respecto a la copa menstrual surgen muchas dudas. Miguel mencionó el trabajo de Lancet del 2019. Digamos, este estudio le da una seguridad de uso en cuanto a lo que es comodidad, compliance, etcétera, 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 pero presenta algunas dudas con respecto al tema de infecciones, porque en realidad al ser tan poco frecuente el síndrome del shock tóxico y las otras infecciones no fueron estudiadas concretamente, entonces sí, ahí hay todavía duda y hay mucho terreno por estudiar. Y estamos de acuerdo en que sí puede haber otro tipo de complicaciones, y hay algo importante que es que la utilización está recomendada hasta por 12 horas, y nosotros sabemos que hay un paper publicado el año pasado en donde a partir de las 2 horas o 3 horas ya se forma biofilm, en la copa menstrual. Entonces, este es un factor que tenemos que tener en cuenta, es decir, no sabemos cuán bueno o malo, etcétera, o peligroso puede ser, pero es un factor que tendremos que estudiar y seguir más adelante. Y otra cosa es la colonización por Staphylococcus aureus en la vagina de las mujeres, que es bastante común, hasta el 30% pueden estar colonizadas, lo que no significa, sobre todo las mujeres jóvenes, que son las que usan tampones, en fin, y las copas y todo esto, sin embargo, no significa que esas especies de Staphylococcus aureus vayan a ser productores de la toxina productora del síndrome del shock tóxico. No todos los Staphylococcus aureus producen esta toxina, sino un pequeño porcentaje, con lo cual tampoco hay que asustarse, sino que simplemente hay que seguir el tema muy de cerca. Microbioma vaginal es un tema que viene muy fuerte, biopelículas es otro tema que viene muy fuerte. Bueno, les hago otra pregunta. Yo por ahí agregaría también el tema de las usuarias de DIU, más la copita, ¿no? Cuál también es un tema a estudiar que me parece importante. Exactamente. Sí, esta revisión hace inclusive hincapié en que en algunos casos podría haber expulsión de dispositivos por el uso concomitante. Exacto. Exactamente. Como... Bien. A ver, acá tenemos una que es para un sí o un no. ¿Se realiza cultivo endocervical post-tratamiento para clamidia? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo después? Patricia. Corto. No, en realidad, si vos le das el tratamiento recomendado, no se recomienda el test de cura de la paciente. Y si lo tuvieras que hacer, en verdad, cultivo no lo hace nadie, salvo que lo manden al Malbrano en la facultad, no lo van a poder hacer. Y si quisieran hacer un test de cura por alguna causa en especial, tienen que hacerlo un mes después de haber hecho el diagnóstico, si lo hicieron con técnicas moleculares o otras técnicas, porque los antígenos permanecen. Pero no se recomienda el test de cura, en el caso de clamidia. Gracias, Pati. Otra pregunta. ¿Hay ginecólogos que continúan medicando a la pareja sexual en caso de candidiasis vulvovaginal? ¿Se debe seguir sugiriendo esto? No, para nada. Definitivamente no, estamos todos de acuerdo. Si bien hay algunas parejas sintomáticas, claro, que tienen balanopostitis, en cuyo caso podría indicarse.
Ahí estaríamos tratando a un paciente clínicamente que se manifiesta clínicamente. No estaríamos previniendo una reinfección en la paciente, sino que tenemos a un señor con una infección. Entonces, así como le tratamos la candidiasis a la señora, le tratamos la bananopotitis al señor. Pero eso es otra cosa. Y me parece importante también recalcar que todas estas, digamos, tanto la candidiasis como la vaginosis bacteriana, como la citolítica, etcétera, estas de las que hablamos son endógenas y no son de transmisión sexual. Por lo tanto, ese es el objetivo por el cual uno indica tratamiento. ¿Es de transmisión sexual o no? Si lo fuera... Una cosa importante para retomar con respecto a la pregunta anterior es que, en verdad, si vos tenés una paciente que vuelve con la sintomatología, tenés que evaluar si la pareja hizo el tratamiento, etcétera, etcétera, y también tener en cuenta que puede Perdón, ser... Patri, ¿de qué estás hablando? ¿De qué? ¿De qué? Clamidia. Ok, listo. Con respecto a la pregunta anterior, y clamidia, digo, habría que evaluar eso, y si hay una sintomatología que continúa, por ahí descartar también micoplasma genital, que a veces uno lo va haciendo como empíricamente el tratamiento, o sea, el tratamiento para clamidia lo completó y la paciente sigue con sintomatología, y bueno, por ahí hay que pensar por ahí en un genitalium que pueda estar dando la misma sintomatología que clamidia. ¿Se puede usar clotrimazol 200 miligramos en óvulos en el primer trimestre de embarazo? Sí, se puede usar. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de vaginosis citolítica? Lo dijiste, pero bueno, re breve, dale. Básicamente la vaginosis citolítica está producida por el lactobacilo, con lo cual si ustedes toman una muestra de cultivo y la mandan al laboratorio, le van a informar lactobacillus spp. Razón por la cual el diagnóstico que hace, lo primero, una paciente que está clínicamente sintomática, ¿sí?, que viene con ardor, prurito, quemazón, enrojecimiento, dispareunia. Tomamos una muestra de fondo vaginal y hacemos el pH, que va a ser siempre muy ácido, de 3.5 a 4, no más que eso. El T-aminas va a ser negativo, y en la microscopía en fresco, o si quieren hacer un GRAN o un GEMSA, van a ver aumento enorme en la cantidad de bacilos, ¿sí?, muy enorme cantidad de bacilos presentes. Van a ver lisis celular, eso lo van a ver mejor con las tinciones que en fresco, ¿sí? Van a ver núcleos denudados, pedazos de citoplasma, y sobre todo van a ver células que van a parecer clucells, como la vaginosis bacteriana, que son las denominadas falsas clucells, pero que en vez de tener todos puntitos, la milanesita característica de la vaginosis bacteriana, van a ver todos palitos, que son los bastoncitos que corresponden a los lactobacilos. Y la respuesta inflamatoria tiene que ser siempre negativa, ¿sí?, menos 10 polimorfo por campo. Ese es el diagnóstico, no hace falta hacer nada más. En esa paciente ya podemos hacer el diagnóstico de vaginosis citolítica. Gracias, Adrián. Paciente de 30 semanas de embarazo, cultivo positivo para Ureaplasma urealyticum. ¿Tratamos? ¿Por qué se lo pidieron? Bueno, a mí no me preguntes, acá está la pregunta, vos decís. Yo creo que, como ya comentamos, no hay una recomendación actual para hacer estudios de Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum. Con lo cual, digamos, esa paciente, si está colonizada, la van a tratar ustedes, se va a volver a colonizar, y por ese ureaplasma solo no va a tener complicaciones. Que muchos estudios hayan encontrado asociación no significa, digamos, que ese sea el causante del problema. Así que, bueno, yo a mi criterio analizaría el caso en particular, pero si recibo así este estudio, no le doy, digamos, ningún valor. Es más, no se lo pido yo. Claro. Bien, gracias. Claro, aclaro algo también, ¿no? Porque como la paciente está embarazada, si vos no le encontrás ninguna otra causa para alguna sintomatología que la paciente haya tenido, descartaste los gérmenes jerarquizables, digamos, y le haces un ureaplasma, y ves que ese ureaplasma está además en concentraciones altas, o sea, hay que hacer una cuantificación. Hay un límite de cuantificación para que yo lo considere posible patógeno, ¿sí? Si es menos esa cuantificación, por más que sea positivo, sigue siendo colonizante. Entonces, si me da 1 por 10 a la cuarta, mayor de 1 por 10 a la cuarta, digo, bueno, posiblemente podría causar. ¿Y cuál sería la problemática? La problemática por ahí sería que le pase ese ureaplasma al recién nacido cuando pasa a través del canal de parto, o incluso
y le pueda provocar una displasia broncopulmonar, que eso sí ocurre en el recién nacido. Que ahora se sabe, como se dividieron los ureaplasmas, parvum y urealyticum, que parvum podría provocar esto, que es lo que más comúnmente tienen las mujeres, el parvum, según nuestros estudios. Bien, el tratamiento con metronidazol, tanto en embarazadas como en no embarazadas, ¿ya no se usa más la monodosis? ¿Y en embarazo se permite en todos los trimestres? Sí, se permite en todos los trimestres, y el tratamiento, como lo dijimos, ya no es más la monodosis, sino es que es por 7 días. Bien, el ketoconazol ¿Puedo en hacer una salvedad a esa pregunta? Porque esto es muy nuevo lo que está mencionando Fernando, sí, con respecto a que no usa la monodosis. Yo tomaría con pinzas y vería qué sesgos pueden llegar a tener estos trabajos, porque hace 20 años que estoy dando la monodosis para pacientes con tricomoniasis y se me curan prácticamente todas. Entonces, saber de qué manera hicieron el trabajo para decir que no sirve más la monodosis y que hay que hacer 7 días. Porque ese trabajo, Adrián, la intolerancia... es muy serio ese trabajo. Ese trabajo es muy serio, fue publicado en el año 2018 y llevó a la Sociedad Europea a cambiar de indicación. Y llevó también al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en el nuevo documento que salió este año a recomendar los 7 días, porque hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los 2 gramos y los 7 días. Sí, está bien. En la práctica clínica, la verdad, nosotros tuvimos un 90% de eficacia con los 2 gramos. Tuvimos un 90% de eficacia con los 2 gramos. Yo prácticamente el 98%. Bueno, sabemos bien que el problema de la resistencia, ¿qué decir? ¿Estamos hablando de embarazo o estamos hablando de no embarazo? A ver, es lo mismo. Globalmente, porque digamos se comporta igual. Ok. ¿Alguna otra aclaración? Que dejemos la inquietud para que la gente vea. Porque creo que es importante poder incluso generar discusión no discusión, digamos, es un intercambio de ideas entre nosotros, porque bueno, las cosas cambian todo el tiempo. Así que me parece interesante. Paciente con cultivo negativo, sin sintomatología, pero presencia microscópica de elementos fúngicos. ¿Debería tratarse como recurrente? No. No tiene nada la señora, solo le salió en el nariz. Nosotros no tratamos colonización con cándida, porque cándida es parte de la microbiota habitual, ¿sí?, de la vagina sana. Lo que tratamos es una candidiasis vulvovaginal, que es el cuadro patológico que conlleva a la presencia de la cándida en algunas pacientes donde se manifiesta clínicamente. Entonces, una paciente que no tiene... Por eso también es importante que el patólogo, que el citólogo nos informe del Papá Nicolau, IFAS o elementos micóticos, lo quieren informar, no nos dice que tengamos que salir a tratar a esa paciente. Si no tiene clínica, lo que nos informa Papá Nicolau nos dice que hay la presencia de un colonizante. Entonces, no se trata. Exacto. A veces se informa la Garneriella vaginalis también y... Por favor, no se trata. Porque no pueden informar género y especie. Se hace por microscopía. No se olvide. Género y especie en una citología. ¿Me puede decir que hay Clusels? Sí, se ve perfectamente con la atención de Papá Nicolau. Si me informa Garneriella vaginal y me está informando un disparate el patólogo. Eso no lo puede informar él, no lo puedo ver yo, no lo puede ver nadie que no haga un cultivo. Muy bien, gracias. Ese quedó claro, creo. Bueno, vamos con otra pregunta. Cuando tratamos una candidiasis recurrente con fluconazol y no responde, y el antifungigrama dice que es sensible a fluconazol, ¿cuál puede ser la razón? Ajá, está linda esta. Bueno, eso lo he visto en pacientes que por ahí, esto lo hablamos algunas veces con Alicia Farinati, a veces hay más de una especie de cándida produciendo el cuadro, a veces la albicans no es la que está produciendo el cuadro clínico, está comportándose como un colonizante, y a veces tenemos una no albicans, una lebrata, una cruzei, que es la que está provocando el cuadro. Nosotros le damos el fluconazol, barremos el colonizante y de ninguna manera estamos resolviendo el cuadro clínico. Lo que pasa es que muchas veces en el laboratorio
cuando ya desarrolla una especie de cándida, ya la tipifican, y si ya es albícan, ya la informan como albícan, y nos siguen esperando el desarrollo de algunas otras cándidas. Esto lo habíamos hablado alguna vez con Farinati, ¿no? Y acá también podría ser que no responda por la presencia del biofilm. Y eso sería, digamos, la respuesta también, ¿no? A ese fracaso. Otra cosa, yo creo que el tema de los biofilms hoy en día y las infecciones recurrentes, tanto de estas de las que estamos hablando como las infecciones urinarias, nos están abriendo un camino impresionante y un campo muy grande en cuanto, no tanto a diagnóstico, porque probablemente los tengamos, sino a los tratamientos, para que puedan ser más efectivos. ¿Cómo se trata la pareja con Cándida glabrata? Este es el... Sistemáticamente no hay que tratar. Ya quedó eso respondido. Exactamente, exactamente. Bueno, acá hay una persona que es de Córdoba que dice que no tienen nistatina en óvulos en Córdoba, que no hay. Bueno, en realidad acá no están... ¿Qué usa? Hay algunos fórmulas que tienen estos óvulos multipropósitos que tanto odiamos, algunos tienen entre los componentes 100.000 unidades de nistatina. Hasta que se vuelva a continuar la fabricación, yo creo que por ahora sigue siendo una opción. Pero tienen antibiótico también estos óvulos, con lo cual para la candidiasis no le vamos a hacer un bien. Sí, a mí no me gusta tampoco, pero bueno, hasta que no haya nuevamente... Se puede mandar a preparar, se puede hacer tipo preparado magistral y lo estamos preparando en las farmacias. Yo los tengo que dejar porque tengo otro compromiso, así que Adrián va a seguir, Patricia y Fernando contestando, y vos también, María Eugenia. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches. No, Miguel. Son menos cuarto, vamos a seguir un par de minutos más, pero ya vamos cerrando. Hay una pregunta, el ketoconazol en la embarazada, ¿usted recomienda usarlo desde qué trimestre? El ketoconazol en la embarazada por vía oral no se utiliza en forma sistémica. Es más, puede llegar a ser embriotóxico. El ketoconazol en el embarazo solamente lo utilizamos en forma local porque la absorción es de menos del 2% y no produce ningún tipo de daño en el feto. Pero nunca utilizamos ketoconazol por vía oral en el embarazo. Es una droga categoría C del FDA y no se utiliza. En óvulos, en el trimestre que quieran, no pasa nada. En la charla yo lo aclaré que los tratamientos por vía oral no estaban indicados. Claro, ningún tratamiento por vía oral en el embarazo. Bueno, la acitromicina a ver, esta pregunta me parece que es lindo para poder ampliar el tema, porque deben haber quedado dudas. ¿La acitromicina en la embarazada se puede usar en cualquier trimestre para tratar una infección por gonococo? La acitromicina se puede utilizar no la partimos en preguntas. ¿La acitromicina se puede usar en cualquier trimestre del embarazo? Sí. ¿La acitromicina para el tratamiento de gono está indicada? No, porque se indica acitromicina más una cefalosporina de tercera generación. ¿Sí? En el caso de estar seguros que no tenemos una infección faríngea, podemos darle una inyección de ceftriaxona, que está bien, ceftriaxona sí seguro, y si sabemos que no tiene una infección faríngea, le podemos dar cefixima, que es un comprimido oral de 400 miligramos, y ya está. Pero siempre tiene que ir en combinación con, es la terapia combinada para el tratamiento de gonorrea. No estamos indicando acitromicina sola. Sobre todo los niveles, ahora les cuento que los niveles de acitromicina están subiendo, estamos teniendo como, no sabemos si fue un brote, bueno, quizás sí, un subimiento de estas cepas resistentes a la acitromicina que ya están circulando en 7 provincias del país. Y sobre todo Córdoba, que tiene prácticamente casi un 10,8% de resistencia, mostró las últimas cepas que mandaron en el 2019, con lo cual imagínense si usan acitromicina sola. Ya dijimos que si da la resistencia más del 5%, no se puede usar como tratamiento empírico. Estas son cosas puntuales, pero digo, no es un antibiótico menor, ¿no? O sea, tenemos resistencias.
yo creo que hay que volver a resaltarlo, que hoy en día, y vos, Patri, lo dijiste en tu charla, tenemos una alarma mundial con respecto al tema de lo que es la resistencia de los antimicrobianos, y Neisseria gonorrea es una de las bacterias BD. Nosotros la tenemos al alcance de la mano todo el tiempo, y la verdad es que a lo mejor por falta de actualización o por comodidad o por lo que sea, los tratamientos no son adecuados, los cultivos no se hacen, con lo cual no monitoreamos la resistencia. Y bueno, desde acá de Buenos Aires, Argentina, se hace un trabajo muy importante con respecto a lo que es la supervisión de la resistencia y el monitoreo. Y como dice Patri, no solo está acitro, sino muchos otros antimicrobianos. Así que en esto sí debiéramos ser severamente estrictos. Tener un diagnóstico, hacer un cultivo y realmente hacer un buen tratamiento. Y hacer el tratamiento de la pareja, obviamente, en este tipo de casos. ¿Querés agregar algo, Fernando? No, ya más o menos creo que quedó claro todo lo que quería decir. Bien. Hay otra pregunta con respecto al uso de probióticos para las infecciones, para la candidiasis vulvovaginal recurrente. No, yo por lo menos no lo indico de rutina, no he tenido ningún éxito, porque además la cándida, al ser parte de la microbiota habitual, ustedes fíjense cuando hacemos el diagnóstico de cándida que decimos que el pH es normal, que, no hay, que realmente nosotros vemos que cándida habitualmente coexiste con lactobacilo. Con lo cual no le estamos agregando ni sacando nada, no es bueno. Y otra cosa que tampoco, hay mucho tratamiento empírico y googleado para la candidiasis, las dietas anticándida, el homeópata que te da el globulito para la cándida, es todo un disparate, gente. O sea, lo que tenemos que llevar es a conseguir drogas que terminen de romper esa maldita biopelícula candidiásica. Estamos trabajando en algunas cosas con la doctora Farinati, estamos trabajando muy interesantemente, rompiendo biopelícula, hemos publicado mucho y afuera, no acá en el país, sobre esta acción que estamos logrando sobre las biopelículas candidiásicas, y bueno, es probable que tengamos éxito en un futuro no muy lejano. Pero todo lo demás, lo que no tiene verdaderamente un rigor científico, la dieta anticándida, Bueno, ¿qué consiste? No comer frijoles. Creo que está claro el uso de probióticos con respecto al tema, lo hemos hablado un par de veces a lo largo de las preguntas. Sí. Vamos a ir cerrando porque son casi las 9:05, hace casi 2 horas que estamos charlando del tema, y yo les agradezco a todos la participación que han tenido, la presencia en las charlas, a los colegas, pero aparte al público que estuvo un montón de distintos lugares, así que gracias a todos porque están acá. También los invito a que se acoplen al equipete que tenemos en Asaigo. Asaigo tiene una página web, asaigoits.org.ar, tenemos nuestro curso virtual, al cual se accede a través del campus virtual Asaigo ITS. ¿Cómo es, Patria? ¿Me ayudás? Sí, Asaigo, campus virtual, Asaigo ITS. @gmail.com. Ese es el mail. Todavía estamos a tiempo de segundo y tercero módulos, que son de ginecología de infecciones en ginecología e infecciones en obstetricia, los pueden hacer por separado. Y nosotros vamos a seguir adelante haciendo estos webinars. Los invito a asociarse también, a que formen parte del grupo, estén donde estén, que seamos más en este equipo que trabajamos con respecto a las infecciones. Bueno, que tengan una buena noche y ahora sí damos por terminado. Muchísimas gracias.